a lo mejor también tiene que ver con temas culturales o con temas de educación que para con los hombres nos han dado, ¿no? En el sentido de que, ay, es que los hombres no deben llorar, es que los hombres no deben de sentir eso, es que no, tú no era tu hijo, o sea, era un feto, era un, no, o sea, no, era mi hijo. Y con él se me fueron todas las esperanzas que yo me había creído para con él. Yo siento que las decisiones reproductivas, sin duda alguna, en las decisiones están dos personas involucradas. Bienvenidos a su programa Detrás de Cámaras y hoy quiero presentarles a Francisco Javier. ¡Ey! ¿Qué tal el nombre de telenovela? Francisco Javier Berteramo Castañón. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, querida Ana, por brindarme la oportunidad en este espacio. Es un placer estar aquí en este proyecto que sé que será muy fructífero para ti, porque conozco de tu capacidad y sé que así será. Muchas gracias. Para los amigos, él es Paco Berteramo. Así es. ¿Quién es Paco Berteramo? Bueno, pues soy un ser humano común y corriente como cualquier otro, un hombre con sueños, con ilusiones, con expectativas, con ganas de crecer, de formar una familia y bueno, con amigos, con seres queridos muy cercanos como tú, como Gracias. mi familia, como mi hermano, mi mamá, mis queridos amigos. Muy bien, vámonos por partes y a desmenuzar un poco tu vida. ¿Eres jalapeño? No, fíjate que nací en la Ciudad de México en el 2 de julio de 1981. Mis padres los dos son veracruzanos, somos de raíces huastecas, como el zacahuil y los buenos bocoles. Ambos son de Pánuco, se conocieron allá desde su infancia. Por azares del destino, ambos llegaron a vivir a la Ciudad de México y allá se casaron. Y nacimos mi hermano Diego, que tú conoces también muy bien, Sí. y yo. Muy bien. ¿Y quién es más grande? Diego es más grande, Diego es más Ay, grande. no mientas, ¿eh? No, no miento. Todo el mundo dice que, o piensa que el mayor soy yo, pero a lo mejor es por mi forma de ser, pero realmente Diego es el mayor. Y de ahí se vienen a vivir a Jalapa. Sí, yo tenía 11 años, mi hermano tenía 12. Por cuestiones laborales de mi padre nos venimos a vivir a Jalapa y aquí nos quedamos y ya no nos quisimos ir de Jalapa. Bueno, mi hermano ya huyó hacia un mejor lugar, según él, pero bueno, yo no quiero cambiar. Se fue a vivir a Monterrey y allá se casó y está Felizmente casado, muy bien. Y ahora es regio. Saludos, Ahora saludos es regio. a Diego. Secundaria, ¿en dónde estudiaste? Fíjate que llegué en 1992 a hacer mi último año de primaria aquí. Llegué a una escuela muy querida por todos los jalapeños, a la escuela primaria Carlos Acarrillo. Ahí cursé el sexto de primaria. Y posteriormente la intención de mi padre era que ingresara a la escuela secundaria técnica 3. Pero mi hermano, ya lo conoces, fue un remolino en su primer año de secundaria y a los dos terminamos ingresando a la Escuela Secundaria Técnica Morelos, en donde hicimos la secundaria. En el turno vespertino lo inauguramos. Me acuerdo que en esa generación fue la primera que inauguró el turno vespertino. Y luego continuamos en el bachillerato en la Escuela Morelos, en donde la verdad fue donde conocimos a la mayoría de nuestros amigos que hasta la actualidad seguimos frecuentando. De ahí, ¿qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas en la Universidad Veracruzana. Mi sueño siempre fue ser piloto aviador. Desafortunadamente, por azares del destino, en su momento no lo pude hacer. Culminé los estudios de administración. Tuve la fortuna de iniciar a trabajar muy joven. Y conforme empecé a trabajar, ahorré. Y un muy buen amigo que tú lo mejor conoces muy bien, a Mario Cruz. Vivía en Veracruz y un día caminando por una avenida del puerto me dice: oye, negro, como me dicen mis amigos, acabo de ver un anuncio de una escuela de aviación. Y le digo: no inventes, a ver, pásame los datos. Me pasó los datos y vi que la modalidad era en estudios sabatinos. Me pasó toda la información, me fui a inscribir y culminé mis estudios también en la carrera de piloto aviador en algún momento. ¡Órale! Sí, sí, bien. sí.
De ahí universidad. ¿Y de ahí qué pasó? ¿A dónde te Bueno, fuiste a trabajar? después de que, inclusive yo cuando empecé a estudiar la universidad, a mis 18 años, ya tuve la fortuna de que un buen amigo me dio la oportunidad de iniciar con mi servicio social antes de culminar la universidad en una institución pública a la que yo aprecio mucho, es la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que en su momento así se llamaba, que es la encargada de la administración de todos los reclusorios y las cárceles en el estado. Ahí ingresé como becario en su momento y posteriormente fui afortunadamente creciendo poco a poco hasta conseguir el puesto administrativo de mayor rango en esa dirección. Órale. Y de Sí. ahí te inclinaste por Bueno, las... continué en mi carrera en la administración pública durante algunos años. Tuve la fortuna de estar en distintos lugares, pero fíjate que casualmente enfocado en ramas de seguridad, siempre por azares del destino tuve la fortuna de estar en esas ramas. Estuve en la Secretaría de Seguridad Pública, en la subsecretaría que es el área preventiva, en la subsecretaría de Seguridad Pública. También me enviaron en algún momento a la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado. En algún momento también me dieron la oportunidad de estar en la dirección de la Policía Ministerial. Fui subdirector en la Policía Ministerial. Cuando, no sé si recuerdas que se creó la famosa Agencia Veracruzana de Investigaciones, tuve la fortuna de participar en la creación de esa institución. Y bueno, continué desempeñándome en muchos puestos dentro de la administración pública hasta que en algún momento decidí separarme de ello y crear mi propio negocio. Órale, muy bien. A la par, ¿tu familia qué onda? ¿Tenías novia, soltero, Bueno, viudo, sí. casado, divorciado, No, hasta el día de hoy infiel? soy soltero aún. Fíjate que casualmente sí tuve relaciones muy bonitas en mi infancia y en todos estos años, pero casualmente me enfoqué mucho en el tema profesional. Desgraciadamente, los puestos en los que me desempeñaba o las funciones en las que me desempeñaba me demandaban mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no? Eran jornadas a veces que no podías determinar a qué hora salir. Imagínate estar en las áreas de seguridad, no puedes decir, oye, me voy a las 8 o voy a ir al cine con mi novia a las 6. Era imposible determinar cuándo sí podías o cuándo no podías, pues porque había cosas que eran inimaginables que fueran a suceder a determinadas horas de la jornada laboral. Entonces eso sí me fue mermando mucho en mi desarrollo personal en cuanto a temas de pareja o de amistades, ¿no? De hecho, a mis amigos los veía, si bien me iba los fines de semana, pero entre semanas sí era complicado. Que no me arrepiento de nada, la verdad, aprendí mucho. Profesionalmente creo que me ayudó y bueno, pues por algo la vida me puso en esos lugares, ¿no? ¿Tus papás qué te decían? No, mis papás pues también me decían que, sobre todo mi papá que me decía que, pues a lo mejor por su experiencia, me decía que no todo era trabajo, que también tenía que aprender a mediar las cosas, a desarrollarme. Sí, fíjate que, perdón que corte de tajo, pero había un dicho que él decía, que al final del día uno dejaba muchos horarios, muchas jornadas, muchas convivencias, mucho el estar con tu familia. Y dice, y al final del día, hijo, nadie te lo va a agradecer. Y hoy, con el pasar de los años, lo entiendes, dices, sí, ¿de qué me sirvió estar a mis 25, 26 años, 30 años en esos lugares, tratando de ganarme un reconocimiento que al final del día no te ganas? Porque hoy estás, mañana ya no estás y mañana no van a decir, ay, qué bueno era Paco Berteramo, ¿no? O era muy dedicado, o era el mejor. No, no es cierto. Desgraciadamente en las instituciones hoy estás, mañana no estás y todos los que llegamos a un lugar así o cualquier otra persona, pues trata de poner lo mejor de sí. O sea, es imposible ser siempre el mejor, ¿no? ¿Qué te decían tus papás? De, ya, tienes 30 años y sigues aquí. No, ¿O fíjate qué? que en ese sentido no. Tienes 40 y sigues aquí. Tienes 50. Ay, ya, no es cierto. No, en ese sentido no, nunca fueron de esa manera de pensar. Sin embargo, bueno, yo creo que uno conforme pasan los años tiene que tomar decisiones, ¿no? Y cuando tomas esas decisiones tienes que aprender
a diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y decir, creo que ya es el momento de dar el siguiente paso, ¿no? Como cualquier persona llena de sueños, pues también creo que vas consiguiendo etapas y programas que tú tienes en tu vida, ¿no? Tienes una etapa profesional que ya cumpliste, tienes una etapa familiar que ya cumpliste. Y dices, bueno, tengo 40 años y mi vida personal también tengo que desarrollarla, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, tengo que tomar decisiones. Y es ahí, bueno, cuando empiezas a tomar decisiones, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando tu papá fallece? Ay, sí, fíjate que cuando mi papá falleció sí fue algo difícil, porque sí estaba joven. Mi hermano no estaba viviendo aquí en la ciudad de Jalapa, estaba en Pánuco trabajando. Cuando muere mi papá yo tenía 26 años. Entonces prácticamente me convertí en el jefecito de la familia, ¿no? En el que tenía que estar al pendiente de mi mamá, de mí, de mi propio hermano, aunque no estuviera aquí. Entonces sí fue un parteaguas en mi vida que me dejó, pues sobre todo, mucho aprendizaje en cuanto a que tuve que madurar de sí o sí, ¿no? Que ya no había qué más hacer más que estar al pendiente, madurar, continuar, trabajar. ¿De qué falleció tu papá? De cáncer pulmonar por fumar. Eso también me dejó una gran experiencia. Yo también llegué a fumar demasiado. Y bueno, afortunadamente al día de hoy ya tiene muchísimos años que dejé de fumar. ¿Cómo lo viviste? Fíjate que fue muy rápido. Del momento en el que nos dan el diagnóstico de su enfermedad, me acuerdo muy bien, fue el 18 de diciembre del 2007. 18 de diciembre del 2007. Él ya tenía mucha tos, mucha expectoración. Incluso yo lo vi que estaba bajando mucho de peso. Me acuerdo muy bien que ese día le dije a mi hermano, yo veo a mi papá muy mal, vamos a llevarlo ahorita con el doctor. Y sí, lo llevamos con un neumólogo y nos dijo, su papá tiene cáncer, no hay más. Así como te lo platico, ni siquiera nos dejó de digerirlo tantito, ¿no? Esto es cáncer y no me gusta nada. Para no hacerte el cuento largo, fue un cáncer muy rápido, 6 meses y se nos fue. Él falleció en junio del 2008, o sea, menos de 6 meses, fue muy, muy rápido. Y casualmente falleció 3 días antes de mi cumpleaños, entonces te imaginarás todavía la carga emocional adicional que eso generó, ¿no? Así es. ¿Cómo vives la pérdida de tu papá con tu mamá? Fíjate que no sé si llamarlo de manera afortunada. Cuando tú convives con un ser querido y sabes que es una enfermedad terminal, con el paso de los días vas digiriendo cada uno de los días lo que va a llegar a suceder, ¿no? Cuando llegan los días más difíciles y ves, digamos, todo el tema físico que ya les carga, el tema emocional, como que dices, creo que ya es necesario que descansen, ¿no? Entonces, psicológicamente te preparas para ello, ¿no? Entonces, creo que yo en algún momento sí dije, Dios, yo no quiero ver a mi padre así, entonces creo que ya es momento de que descanse. Derivado de eso agarré mucha fortaleza para con mi mamá, porque mi mamá era de las que se fugaba, o sea, no enfrentaba el verlo así. Me acuerdo muy bien el día que falleció, cuando le dijimos a mi mamá, creo que ya llegó el momento, ella inmediatamente bajó a la cocina, pues se puso a lavar trastes. O sea, imagínate como que se fugó de esa manera, ¿no? No quiso enfrentar lo que estaba por suceder. Y entonces, conforme el paso de los días, pues fue una cuestión muy, muy difícil el que ella asimilara lo que estábamos viviendo, ¿no? Sí, fue difícil, sobre todo porque mi mamá se quedó relativamente joven, mi papá le llevaba 9 años de diferencia, entonces mi mamá sí pues, tenía 57 años de edad cuando mi papá falleció, entonces sí estaba realmente joven, ¿no? Sí fue difícil. Paco, quiero que hagamos una pausa Sí, claro. porque tu vida no acaba en que falleció tu papá, sino las pérdidas después, a lo largo o corto de tu vida.
y la experiencia que le puedes compartir al público de detrás de cámaras y de contarnos y de abrir tu corazón después de una pérdida tan significativa para ti y que obviamente pues te acogemos, te escuchamos, te creemos y nos das tu experiencia desde la óptica de el ser masculino. Claro que sí. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos a Detrás de Cámaras. Hola, soy Ana Lilia Sánchez. Quiero invitarte a que veas Detrás de Cámaras, un podcast donde vamos más allá de lo que normalmente se ve. Aquí converso con personas reales, sobre historias reales, con charlas hechas desde la conciencia y con mucho aporte a la sociedad. Si te gusta escuchar sin filtros, cuestionarte y mirar más profundo, este espacio también es para ti. Te espero. Regresamos a Detrás de Cámara y aquí tenemos a Paco Berteramo. Gracias, Paco, por seguir con nosotros. Gracias a ti. Nos quedamos en que había sido muy difícil para tu mamá asimilar la pérdida de tu papá desde el momento en que les dicen que pues va a partir por la situación complicada de un cáncer en pulmón. Así es, en pulmón. Y obviamente que tú como hijo tienes que agarrar las riendas de la familia, a pesar de que en la integración familiar tú eres el cuarto y tuviste que agarrar las riendas para que la familia no se desbordara, ¿no? Al estar el puesto que tu papá ya no iba a estar presente, ¿no? Y obviamente, como hijo, debes de sostener a tu mamá, pues para que no se caiga, ¿no? Claro. Y a tu hermano, que si bien no estaba en el núcleo familiar, pues también sostenerlo con vamos a calmarnos, todo va a estar bien. Y esto tiene que continuar. Así es. De ahí, tu proceso, ¿qué pasó? Bueno, derivado de ello, fíjate que me refugié mucho en el trabajo, en el tema profesional, en el tema de desarrollo profesional. Como te platicaba, me enfoqué mucho en mi trabajo, en salir muy poco. Yo creo que ese fue como que no sé, mi bahía de escape, no sé. Y así estuve por alrededor de 4 años, 5 años, ¿no? De hecho, ni siquiera tuve alguna relación sentimental en ese poco lapso de tiempo, hasta por ahí de los 4 o 5 años después del fallecimiento de mi padre. Y como te decía hace un momento, hasta que vas aterrizando dices, bueno, ya tengo este tema profesional cubierto hasta cierto punto, necesito ponerle atención a mi vida, ¿no? Y es cuando dices, bueno, creo que me siento listo o preparado para buscar a alguna persona, ¿no? Y es cuando en algún momento inicié una relación con alguien, y bueno, así como esta persona estuvo conmigo, también continué con temas profesionales, etcétera, ¿no? Pero básicamente es que me enfoqué mucho en el trabajo. Eso fue lo que pude hacer en ese momento, ¿no? ¿Tienes una relación? ¿Llegan a vivir juntos? No, con esta primera persona no vivimos juntos. Realmente yo creo que estaba muy joven todavía aún en ese momento. Yo tenía 29 años, todavía no me sentía como que listo como para vivir con esa persona. Eras un chamacón. Sigo siendo, amiga, sigo siendo. No. No sé, a lo mejor ideas que en su momento uno tiene de que quiere seguir todavía comiéndote la vida a puños, etcétera, ¿no? Una relación muy bonita con esa persona. No se dio a más.
y cada quien terminó por su lado, ¿no? Ella se fue por su lado y yo por mi lado, ¿no? Y luego, Y de ahí estuve 10 años soltero, creo. 8 años soltero, exactamente. trabajando otra vez. Trabajando. Haciéndole competencia a Carlos Slim. No, Arre. hazme la buena, no, pero enfocándome mucho en el trabajo, en cuestiones de hacer ejercicio con mis amigos, mi familia, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé, conforme pasa el tiempo también uno se va como que encerrando mucho en su círculo, ¿no? Tontamente. Y bueno, hasta que dices, bueno, ¿y qué? Yo también quiero formar una familia, quiero seguir adelante, ¿no? Como marca la sociedad, tal vez, ¿no? Y bueno, es cuando uno también dice, quiero intentar buscar o encontrar a alguien para formar una familia, una compañera, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta que se van dando las cosas. ¿Tuviste pareja? Sí, en algún momento tuve alguna pareja, ¿Viviste con ella? no vivimos juntos. Intentamos en algún momento formalizar algo, pero apenas estábamos construyendo algunas cosas, ¿no? ¿Y? Pues en algún momento Platicaron de formar platicamos y extender exactamente, de formalizar familia. algo, etcétera, ¿no? ¿Llegó a estar embarazada esta persona? Llegó a estar embarazada por circunstancias que no estuvieron en mis manos, no se llegó a culminar el embarazo y hubo una pérdida de mi hijo que se iba a llamar Miquel, iba a ser niño. Y bueno, Y ahora sí, ¿cómo vives esa pérdida? Porque yo te conozco de hace algunos años y platicando contigo fue muy significativo. sí. ¿Qué nos puedes compartir? Fíjate, Anita, que yo creo que el dolor tiene dos caminos. O te rompe o te transforma. Y yo quise que mi dolor o el dolor que yo sentía transformarlo en algo que realmente valiera la pena, ¿no? El darle un sentido al por qué me había ocurrido eso, ¿no? Y creo que si logro conseguir el objetivo que yo he visto ante mi dolor, creo que ha valido la pena. Desgraciadamente yo creo que en nuestro país, y como en muchos otros países, las pérdidas de hijos no nacidos relacionadas con el hombre no se ven o no se valoran tal cual como para una mujer. Yo siento que ante la equidad que debe existir, tanto para hombres como para mujeres, en ese sentido, en específico, siento que a los hombres nos hemos quedado un poco atrás. ¿Crees que como sociedad lo hemos minimizado? Yo creo que es un tema pendiente de platicar. No sé si se haya minimizado, pero creo que es un tema pendiente que se debe de discutir y plantear. Sin menoscabo ni sin demeritar, aclaro muy bien, todos los derechos que para con las mujeres se han creado. Yo no estoy en la sintonía de demeritar sus derechos en lo absoluto, simplemente creo que debe de haber también equidad en las decisiones reproductivas. Nada más. Esa es mi opinión, ¿no? Yo no creo que el quitarle los méritos o los derechos que al día de hoy se han conseguido para con las mujeres Sí. se deban de quitar, al contrario, se deben de fortalecer, ¿no? Y poner a lo mejor el ojo, ¿no? En estos temas. Fíjate que yo creo que a lo mejor, perdón que te interrumpa, a lo mejor también tiene que ver con temas culturales o con temas de educación que para con los hombres nos han dado, ¿no? En el sentido de que, ay, es que los hombres no deben llorar, es que los hombres no deben de sentir eso, es que no, tú no era tu hijo, o sea, era un feto, no, o sea, no. Para mí, en mi experiencia personal, era mi hijo. Y con él se me fueron todas las esperanzas que yo me había creído para con él. El verlo crecer, el verlo jugar. ¿Sí me explico? O sea, no puedes demeritar mis sentimientos porque para ti no lo vale. O sea, yo creo que tiene que haber también cierto
compromiso moral y sentimental para con los hombres. Yo entiendo que el desarrollo de una nueva vida está dentro del seno del cuerpo masculino, de femenino, pero yo siento que las decisiones reproductivas, sin duda alguna, en las decisiones están dos personas involucradas, tanto física como emocionalmente. Ese es mi sentir. Viene la pérdida, la noticia y dentro de un duelo pasas por 5 etapas, aunque no son lineales, pueden ser en ondas, Sí. ¿no? Y lo primero es el shock de la noticia. ¿Qué hiciste cuando te enteraste? No, pues te imaginarás que la noticia fue algo que de primer instante no podía asimilar, ¿no? O sea, no sabía si enojarme, no sabía si gritar, no sabía si llorar, no sabía qué hacer. Mi primer reacción fue quedarme callado, no saber qué hacer, no abrir el teléfono, no hablar con nadie, caminar. Es un sentimiento que realmente no le deseo a nadie. Tardas muchos días en asimilar, sobre todo porque son decisiones que no están en tus manos y dices, ¿por qué? Yo no puedo opinar. ¿Por qué la ley o por qué la vida no me deja opinar? ¿Sí me explicó? Dices, ¿por qué la ley nada más me da obligaciones, pero no me da derechos? ¿Sí me explico? Más que nada yo siento que por ahí va el tema. Ese es lo difícil de asimilar. ¿Te enojaste? ¿Reclamaste a la vida, al universo? Al universo, a la vida, el por qué a mí, por qué si yo intento hacer bien las cosas me pasan estas cosas, por qué si puse de mi parte para hacer esto, el otro, ¿por qué? Pero conforme van pasando los días y conforme van pasando las vivencias, dices y entiendes el por qué y el para qué. Dije, ¿para qué? A lo mejor me pasó a mí el para qué, para que yo pueda apoyar a otros hombres que guardan silencio ante una situación similar. A lo mejor la misión que me deja esta pérdida es que ellos también se vean en el espejo que yo viví y que entiendan que no están solos y que también pueden expresarse y que también podemos decir me duele y que también podamos decir coincido y creo que necesitamos abrir un debate ante las instituciones legales correspondientes, ante las legislaturas de los estados de la República, para tratar de legislar esto, sin demeritar obviamente los derechos de la mujer, sino simplemente equilibrar las cosas. Ese es mi pensar. ¿Y has escrito algo sobre? Sí, fíjate que derivado de esta pérdida, escribí un libro de todo lo sucedido. El libro se llama Algo se rompió dentro de mí, amor, pérdida y silencio. Y bueno, ¿por qué se llama así? Porque realmente derivado de lo que me sucedió, te juro que algo se rompió dentro de mí. Es un sentimiento que no puedo describirte. En él describo, bueno, las vivencias, mis anhelos, mis ilusiones, lo que yo aspiraba con él. Y en uno de los capítulos del libro también me enfoco en una propuesta legislativa que creo que puede funcionar si en algún momento le damos el impulso correspondiente, ¿no? O sea, derivado de la equidad que le podemos dar a este tema, ¿no? Que bueno, que creo que te lo podré explicar con mayor detalle, pero en función de eso, la idea fundamental del libro era pues que muchos hombres se vean en mi espejo, ¿no? Que entiendan que no están solos, que también pueden llorar, que también pueden sentir, que no es un tema nada más de la mujer una pérdida y que bueno, también los hombres también tenemos derecho a ilusionarnos con ser padres y a llorar cuando no podemos serlo. Muy bien, Paco. Me dejaste en silencio porque
Probablemente sí, no hemos dado como la apertura a estos temas, sobre todo a la parte masculina, ¿no? No lo hablamos o a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Estamos como tan inmersos, me levanto, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y Claro. como no ponemos atención realmente a lo que está sucediendo, ¿no? Muchas gracias, Paco, por compartir con nosotros. ¿Te has acercado a las instituciones pertinentes No, de hecho, para bueno, dar tu quiero propuesta? comentarte que esta es la primera vez que hablo tanto del libro como de la propuesta Muchas de gracias ley. por el honor. Este, quise compartirlo contigo, bueno, obviamente por la confianza y la amistad de muchos años, pero es la primera vez que hablo en público de él. Solamente personas muy allegadas a mí saben de él. Nadie ha leído el libro hasta el día de hoy. Nadie ha leído la propuesta de ley. Está toda lista. Y yo creo que en su momento la podremos dar a conocer. Y básicamente la ley busca equidad, corresponsabilidad más que nada, ¿no? No tanto equidad. Yo creo que las decisiones reproductivas llevan una corresponsabilidad, ¿no? ¿A qué me quiero referir? A que como hombre también, así como tenemos obligaciones, también debemos de tener ciertos derechos. Creo que también adquirimos ciertos derechos y yo creo que también las decisiones del sí o no deben de ser corresponsables. Yo lo creo. Gracias, Paco, por compartirnos tu experiencia, porque es difícil tocar estos temas. Obviamente, gracias por todo el apoyo que recibimos como mujeres, porque nos han abierto las puertas hacia muchas instituciones, mucho apoyo. Pero gracias por darnos aquí y contar tu experiencia, ¿no? Sé que lo podemos contar en algunos minutos y que nos faltaría tiempo para seguir platicando. Es un tema bastante controvertido, pero creo que hay mucho que debatir y creo que sería importante generar espacios de, pues de plática y de controversia, ¿no? No tanto de debate, porque no creo que pueda ser un debate. Al contrario, yo creo que es un tema en el que se puede proponer muchas cosas con el objeto de realmente llegar a una corresponsabilidad, nada más. No creo que sea algo en el que no se pueda mediar, como en todo lo que se ha podido conseguir con el tema de hoy, las mujeres, derivados. Felicidades, por cierto, del último 8 de marzo para todas las mujeres. Y como dicen, es tiempo de mujeres también. Estoy consciente de eso, pero también creo que no debemos dejar a un lado los derechos que los hombres pueden tener ante algunas situaciones como esta, ¿no? Creo que la equidad en una sociedad puede llegar a contribuir a un mejor desarrollo de la misma, ¿no? Porque cuando dejas de lado ciertos sentimientos, pues es cuando se empiezan a generar los conflictos, ¿no? Entre hombres, hombres, entre mujeres, mujeres y entre hombres y mujeres. Claro, claro. Muchas gracias, Paco, Querida por Anita, estar con nosotros. muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por permitirme estar en este proyecto contigo. Muchas gracias a la producción, muchachos, muchas gracias y gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Lilia Sánchez y con esto terminamos el programa Detrás de Cámaras. Muchísimas gracias a todo el staff que me acompaña el día de hoy, que son varones. Y la productora Bocho Amarillo, que está liderada por Carlos Quirós y Fede. Nos vemos en el siguiente programa de Detrás de Cámaras.